Si lo que quieres hacer es esto, o esto, y esto, con este tiempo y solo con este equipo, aquí va la build. Pero es probable que no entiendas ni un mojón, posiblemente hasta te maten con solo mirarte mal y es probable que entres en una espiral de frustración e ira hacia mi persona. Y yo no quiero que eso pase. Además, debo advertirte que cualquier vídeo que hayas visto sobre robaganancias y que no sea posterior a verano de 2024 estará seguramente desfasado por varios motivos que veremos a continuación. Como esto no es Overframe, dame unos minutitos que te explicaré cómo va todo y de paso te doy algunas alternativas a las builds meta clásicas que ya habrás visto por ahí. Eso sí, sin Revenge, sin Mods Prime y con un equipamiento mínimo o casi, que seguro está en tu inventario y o con el que al menos no vas a precisar de conexiones diarias como con la Zenith. Chroma es el Warframe más utilizado para hacer robaganancias o como dicen los guiris Profit Taker, pero antes de ver la build, mencionar que la robaganancias es un boss que puedes activar mediante el cuarto contrato que ofrece Audico al desbloquear la trastienda de fortuna. Para más detalles y comprender la mecánica de las distintas fases de este jefe, autopromoción, te recomiendo que veas primero o después mi anterior vídeo sobre la orbe robaganancias, link arriba a derecha, y al que iré haciendo referencia durante esta explicación. Aparte de lo anterior, robaganancias es sinónimo de créditos, pero como puedes ver en pantalla también es una fuente constante de platino. Todo ello mediante el intercambio de reputación de Vox Solaris y Solaris Unida por arcanos de Operador, AMP y Kitgun. Cada toroide crisma que dropea esta da 6000 puntos de reputación para Vox Solaris, a lo que hay que sumar los bonos de deuda que caen, con un total de 2200 puntos para Solaris Unida. Ello implica que cada día puedes hacer el cap con esos sindicatos, dedicándole una media de unos 15 minutos, y eso sin tener en cuenta los multiplicadores de drop, que reducirán considerablemente ese tiempo. Para mí imprescindible usar boost de créditos y recursos, y con más razón cuando con lo que ganes haciendo esto puedes financiarte los mensuales. Así que, bienvenido del Zero to Hero. Chroma. Puedes usar a Chroma con su versión Prime o la normal. La diferencia radica en algo más de armadura y energía en la versión Prime, que nunca viene mal, pero no es indispensable. La build base es sencilla, no me suele gustar el complicarme la vida pulsando miles de veces los botones y estar pendiente de 1000 inputs en la pantalla. Solución: duración y fuerza, lo que va a bonificar mucho todas las habilidades de ese Warframe. La tercera habilidad es el eje de este sistema. Armadura y vejación funciona con fuerza. Cuanta más tengas, más daño vas a hacer con las armas y más armadura te va a ofrecer esta skill, no solo a ti, también a tus aliados en rango de habilidad. La habilidad Helminta que insertaremos en su primera habilidad será Nutrir de Grendel, que a más fuerza, mayor daño viral proporciona a todas tus armas, cosa clave por lo que luego veremos. Y también mayor multiplicador de tasa de energía recibida, de orbes o dispensadores para el caso. Esta también afecta a los aliados en rango de habilidad. La segunda habilidad, Protección Elemental, funciona similar, afecta a tus aliados en rango de habilidad y cuanta más fuerza mayor será la velocidad de enfundado y de recarga de las armas. Verde. Verde. Súper verde. Nota importante, al sustituir la primera habilidad por Nutrir, se pierde la posibilidad de seleccionar el bufo de Protección Elemental a través de la primera habilidad de Chroma. Entonces, ¿cómo se hace? Para fijar uno de los 4 tipos de bufos que hay, ve a Apariencia y configura el primer color emisivo. ¿Qué tono de verde? Oh, súper verde, verde cristal, cualquier clase de verde, verde claro, brillante, verde esmeralda, verde. En este caso, con tonalidades verdes. Otras tonalidades como las calientes ofrecen bufo de salud, las frías de armadura y las azules de escudo. Tras muchas pruebas me quedo con él. Respecto a los arcanos, el único para mí imprescindible es Anulador Arcano, que permite evitar la pérdida de energía y recuperación de escudos cuando la araña emite pulsos magnéticos en área o también por la habilidad magnética de los molestos corpos con patines voladores, los Comba. Eso sí, el arcano no te va a salvar de las interferencias visuales en el HUD. Si dispones de recursos y quieres dar un chute de esteroides para este boss, te hago mención especial de la popular sinergia entre Disciplina de Combate y Vengador Arcano. Vengador Arcano hace que cada vez que se reciba daño a salud se tenga cierta posibilidad de incrementar la probabilidad crítica de tus armas de forma aditiva. Aditiva significa que se suma al total crítico después de mods, lo que te permite que con poca cosa hagas crítico con casi cualquier arma equipada. Para no tener que depender de recibir daño a salud para que se active el arcano, utilizo el aura Disciplina de Combate,
Este mod de aura hace que con cada asesinato tus aliados se curen a costa de que pierdas puntos de salud. Perder salud es la clave, pues para Vengador Arcano eso computa como recibir daño, por lo que permite activar el arcano sin la necesidad de recibir ese daño a salud, y todo ello a pesar de tener los escudos al máximo. Siendo que la robaganancias te dispara continuamente, si juegas como te explicaré luego, la mayor parte de la partida vas a tener ese 45% de probabilidad crítica extra. Un detalle más, el motivo de usar ese mod sin subir es para perder el mínimo de salud posible al matar, aunque si quieres ahorrar en formas, sirve igual estando subido, solo que el riesgo de morir por matar demasiados enemigos se incrementa. Solo echa un ojo de vez en cuando a tu salud, aunque no creo que haya problema, yo no la miro. Nota aparte, 1000 disculpas a quienes esperaban que subiera este clip hace un año aproximadamente, pero es que en el DEP 179, en abril de 2024, comentaron por encima que revisarían disciplina de combate a colación de esta popular sinergia, lo que podría hacer que deshabiliten esta mecánica. A pesar de tener el trabajo empezado, no subía este vídeo a la espera de ese parche, pero bueno, ¿qué más da? Si cambian lo de Vengador, utiliza la primera build mostrada. Con el aura acero preparado, que da combo inicial, tendremos más daño en los ataques de la melee. Tanque arcano, si no lo tienes, es muy barato y ofrece 1200 de armadura por minuto, que es como decir 80% de reducción de daño directo o tener un multiplicador de por 5 de vida efectiva. Nada mal si tenemos en cuenta que el arcañón se saca varias veces durante esta misión y que si eres un jugador eficiente la habrás terminado en unos 3 minutos y poco. Terminando, uso adaptación, que es para tanquear junto con la tercera habilidad de croma, que como he dicho no solo nos da daño, también multiplica tu armadura. Los mods de eficiencia de habilidad brillan por su ausencia, modeando a duración. Por la pool de energía que da flujo y nutrir, habilidad Helminta de Grendel, se suple el problema de la falta de energía, aunque puede que necesitemos dispensadores de forma puntual. Alternativamente, se puede optar por mejorar la build con pies firmes Prime, lo que libera un espacio de mods, y se puede añadir intensificación umbral, o si juegas en party, el aumento de armadura de guardián, de la tercera habilidad de croma. El aumento hace que los aliados que reciban daño a su salud o eliminan enemigos con sus primarias o secundarias te ayuden a cargar el bufo de daño de armadura de vejación. Con las melee te ayudan a subir el bufo de armadura. Todo ello al mismo tiempo que por cada enemigo que eliminen van a extender por un segundo la duración de tu tercera habilidad. Destacar que aparte de la gente que juega en party contigo, debes saber que el mod también aplica para nuestro tripulante élite y o nuestros espectros de Warframe. Cuando estos maten con sus armas a distancia, también ayudarán a cargar tu daño. No obstante, no funcionan cuando reciben daño, ni tampoco contribuyen a extender la duración de esa habilidad con cada enemigo eliminado. Aunque si juegas solo, mejor pon el umbral u otro de fuerza, que no tienen ninguna mecánica o sinergia especial, por lo de jugar fácil. Escuela de enfoque. De escuela de enfoque recomiendo Madurai. Su habilidad pasiva, Fuerza de Onda, otorga 20 segundos durante los cuales cuentas con 40% extra de fuerza para tus habilidades. Es como si fuera un mod de fuerza de habilidad. Para activarlo, debes realizar 2 dasheos o ondas del vacío seguidas. Antes de cada casteo de habilidad te recomiendo hacer las 2 ondas del vacío seguidas y pulsar el botón de habilidad para contar con ese extra. Para la tercera habilidad de croma, armadura de vejación, no es necesario hacerlo cada vez. Si activas de nuevo la habilidad antes de que termine el tiempo, digamos que, entre comillas, se guarda en memoria ese extra de 40% de fuerza. No así para el resto de habilidades, en las que sí deberás hacer eso cuando terminen o recastees antes de su final. Para subir las escuelas de enfoque de forma rápida y sin cap diario, caza idolones. De nuevo, autopromoción. Me remito a mis vídeos sobre el tema, link arriba a derecha. Herramientas. Como ya he dicho, aparte de dispensadores de energía, sobre todo si vas solo, nunca está de más llevar contigo algún espectro de Warframe y tu tripulante élite. Si quieres saber más detalles sobre estos y cómo conseguirlos, más promo. Link arriba a derecha del vídeo de herramientas top para Warframe. El tripulante élite te digo desde ya que es indispensable para acelerar todo el proceso. En concreto, usa siempre el que tiene la habilidad pasiva de matar un enemigo, cura a todos los aliados en 500 por 10 segundos. Para robaganancias, entre otros quehaceres, es una de las habilidades más útiles, pues aparte de curarte a ti y a la party, también cura a los Necramech. Pero no solo eso, también limpia la zona de enemigos por ti, ayuda en la fase de escudos de la araña y más importante aún, activa Vengador Arcano. Si quieres saber qué arma equipar y cómo buildear correctamente, me remito de nuevo al vídeo de herramientas top antes dicho, y para contratar tripulantes con las estadísticas correctas, más autopromoción. Te dejo el link arriba a derecha de mi vídeo sobre Railjack, en el que hay un apartado sobre los tripulantes élite. Compañero, este resultado de créditos que ves, salvo que haya un potenciador de evento, ya no se puede dar de normal. Está desfasado debido al nerfeo que le pegaron hace poco al Smeta.
Para roboganancias, podemos decir que el Gatos Meta ya no es meta. Con la actualización 37, Kumei y los 5 destinos, octubre de 2024, explicado de forma sintética, se elimina el bufo de doble recursos créditos del Gatos Meta, y para evitar la deshidratación de la comunidad por un exceso de lloros en el foro, introducen 3 mods que se pueden equipar en cualquier compañero bestia. Estos mods hacen que cada drop recolectado se le aplique de forma individual un porcentaje de probabilidad de ser doblado. Tenemos con 18% de probabilidad de doblar créditos Recuperador Próspero, con un 18% de doblar recursos Recuperador Ingenioso y con un 13% de doblar créditos y recursos Recuperador Leal. Usa el que quieras, dependiendo del que tengas o a por lo que vayas, créditos o toroides. Usando potenciadores de doble recursos y créditos con y sin bendición de créditos, tras los testeos que he hecho con el Recuperador Próspero, el de 18% de doble créditos, confirmo que suele doblar alguno de los 5 paquetes de 25.000 créditos que dropea la araña, por lo que es relativamente habitual sacar entre 700 y 800.000 créditos. Con mucha menos frecuencia se saca al mínimo 500-600.000 o el máximo, el millón y pico de créditos. Con los toroides es menos habitual sacar 4, pero si vas a por estos como hago yo siempre, te recomiendo equipar Recuperador Ingenioso, el de 18% de doblar recursos, antes que Recuperador Leal, pues por lo que he podido probar, ese 13% en créditos y recursos se suele dar muy poco o casi nunca. Así pues, el compañero que uso ahora es el Cabatadarza, con la build que se ve en pantalla. Su mod de prefecto Ojo de Gato es muy clave. Como en el caso de Vengador Arcano, este gatete con ese mod nos ofrece 60% de probabilidad crítica aditiva en el cálculo final o post-mods. Si sumamos 45% de Vengador Arcano y 60% de ese mod felino, estamos en zona de crítico sí o sí. Y Vínculo Tenaz es un más para tener ese extra de daño crítico. Por último, el mod de buscar al mínimo. El motivo de usarlo así es que Esfinge, la cuarta habilidad de Chroma, en cuanto a créditos se refiere, solo tiene 10 metros de rango fijos, no alterables mediante mods. Ello hay que ponerlo en relación a los 2 efectos de créditos de la Esfinge. El primero, por el que los enemigos asesinados por el espectro centinela en su rango máximo de habilidad tienen un 60% de dar 220% de créditos adicionales, o lo que sería lo mismo, doblar los créditos. Para nuestro caso, este efecto no importa, pues el golpe de gracia a la roboganancias no se da con esa habilidad, sino con el Ars Cañón. Pero lo que sí nos interesa es su segundo efecto, por el que todos los créditos que caigan dentro de los 10 metros de área de efecto del centinela, también en su máximo rango de habilidad, tienen un 100% de doblar créditos. Como explico en mi otro vídeo, posicionar la Esfinge en el lugar exacto es clave para doblar los 5 paquetes de 25.000 créditos que dropee la araña, pero al mismo tiempo también es clave recolectarlos dentro de ese área de efecto. Si se usa el mod buscar al máximo, este recolecta hasta los 13,5 metros, por lo que los paquetes de créditos, como he podido probar, algunas veces no se ven afectados por ese multiplicador. Buildear armas. Para buildear las armas tienes que tener en cuenta 3 cosas. Primera y más importante, con Chroma no uses ningún mod que aumente el daño base de las armas, como sierra, golpe de avispa o punto de presión. Tampoco mods galvanizados de SEO, que por cada estado aplicado ofrecen más daño base de armas, pues la roboganancias es inmune a los estados. El motivo para no utilizar mods que aumenten el daño base es doble. Por un lado, la tercera habilidad de Chroma ya es como un mod de aumento del daño base de las armas. A más mods de fuerza de habilidad, más daño ofrece la tercera de Chroma. Usar un mod que da 175% de daño base como sierra, cuando la propia habilidad ya está dando alrededor de 1000%, según la build expuesta, es redundante o hasta diría que intrascendente. Me explico con un ejemplo sencillo para que se comprenda cómo funciona parte de la fórmula del daño en Warframe y cómo afectan esta los mods o elementos que dan daño base aditivo y los mods o elementos que dan daño elemental multiplicativo. Imagina que usas a Chroma y vas con la Opticor Vándalo. Pongamos que hipotéticamente solo puedes equipar 2 mods. El arma sin mods y por sí misma tiene 400 de daño total base en disparo cargado. Si ponemos el bufo de 1000% de Chroma y en las 2 ranuras equipamos sierra y calibre pesado, obtendremos un total de 5720 de daño. La fórmula para calcular el aumento de daño aditivo es la que se ve. Parece que sea una brutalidad 14,3 veces más de daño. Esos mods prometen porcentajes elevados de daño y que a priori parecen la elección acertada, pero que luego no cumplen ni la mitad, pues nos engañan. Mira qué pasa cuando a esa Opticor Vándalo le aplicamos solo el bufo de Chroma de 1000% y luego 2 mods de daño elemental de 90, como munición criogénica y portador de tormentas. Cuando ponemos mods de daño elemental, la fórmula del daño los computa del siguiente modo y nos da un resultado de 30,8 veces más de daño, más del doble de daño que antes.
El detalle es que los mods elementales no son daño aditivo al daño base del arma, sino multiplicativos. Y exactamente por eso, con la tercera habilidad de Chroma, no hace falta usar mods u otros elementos que den daño base aditivo. Es mejor que en los huecos de las armas pongas mods elementales de multidisparo o de probabilidad y daño crítico, o incluso algo de utilidad, aunque si no tienes nada más, ponlos. El segundo motivo para no utilizar mods que aumenten el daño base, relacionado con lo anterior, es que nos interesa cubrir con nuestras armas el máximo de tipos de daños distintos posibles. Como explico en mi otro vídeo, la roboganancias en la fase de escudos va cambiando el tipo de daño al que es vulnerable conforme le vas pegando. Poder prescindir de mods de daño base para tener más espacio para los mods de los distintos tipos de daño es lo óptimo. Si no se quiere perder el tiempo con el cooldown que hay en cada cambio de debilidad de esa fase, se debe cubrir el máximo de tipos de daño distintos de los 13 que hay. Dejando al margen los daños especiales, vacío, Tau y verdadero, hay tres grandes familias de daño. La primera, la de daño físico. Impacto, perforación y cortante, o IPC. Para los guiris, IPS, Impact, Puncture and Slash. Sobre los mods que dan impacto, perforación y cortante, para no extenderme, solo debes saber que no hay que equiparlos. La segunda es la de daño elemental primario, con frío, electricidad, calor y toxina. Y la tercera, la de daño elemental combinado o elemental secundario. Mezcla del anterior con explosión, corrosivo, gas, magnético, radiación y viral. De los mods y sus combinaciones de estas dos últimas familias sí se deben equipar. Con la habilidad de Grendel que nos da viral, a todas las armas podemos cubrir casi la totalidad de daños. Como mods de apoyo, equiparemos los de probabilidad crítica y daño crítico, y para primarias y secundarias, además, los de multidisparo, para tener más multiplicadores de daño. Si equipas Rivens, busca daño corpus, multidisparo, crítico y o algún tipo de daño elemental que te ayude a reforzar y ahorrar espacio de mods. Imprescindible equipar los mods de facción corpus, normal o prime. Se nota mucho la subida de daño, pues siguiendo las fórmulas de antes, solo hace falta saber que actúan como multiplicadores de daño. Y ahora a lo concreto. Melee. Para melee tienes dos opciones viables. La primera, que es la que te recomiendo, son las Zau. No es para pegar a la araña cuerpo a cuerpo, sino para usarla con contagio de exodia. Este arcano permite que tras una maniobra puedas lanzar un proyectil a distancia que hace daño en área a 10 metros, tal y como te enseñé en el vídeo sobre contagio de exodia y Kullervo, link arriba a derecha. Ese proyectil tiene múltiples instancias de daño. Lo que interesa saber es que el impacto directo del proyectil causa el doble del daño base de la Zau, con una distribución igual entre impacto, perforación y cortante al 33,33%, además de un 100% de daño de explosión. El viral del AOE no lo cuento, debido a que para roboganancias debes hacer que el proyectil impacte en la parte trasera de la misma, lo cual dificulta la mecánica y, como he dicho antes, soy de jugar cómodo y fácil. Además, como tenemos Nutrir de Grendel, no hace falta hacer nada raro para tener viral en tus armas. La Zau, además, se puede buildear con 3 tipos de daño más, con lo que al final contarás con 8 tipos de daño distintos de los 13 necesarios: impacto, perforación cortante, explosión, viral magnético, radiación y toxina, para mi caso. Dato final: si tampoco tienes contagio de exodia, has de comprarlo. Te doy una buena noticia: con una unidad es suficiente, no hace falta que sea el maxeado, por lo que el coste de adquisición va a ser muy bajo. El motivo es que maxeado solo sube el daño base de 100% a 400%, pero como he comentado antes, con la armadura de vejación de Chroma y el estilo de juego a menos de 30 metros que te propondré luego, no hace falta gastar en un R3. Si ya tienes una Zau o un Riven, tira de eso. No te líes. Como recomiendo usar un agrietado, si tienes que comprar, la mayoría son baratos, te recomiendo agrietados de la Rave y creas un machete, de la Olza para hacer una espada o del Degtat para hacer un arma de asta. Las recomendaciones son porque esas 3 puntas de Zau son las que cuentan con disposición agrietada más alta. Por lo tanto, son en las que salen las estadísticas más elevadas. Si tienes disponibilidad, compra varios, les pegas solo 5 roles, así casi no gastas cuba, y te haces la Zau del Riven que salga con mejores estadísticas. Como decía antes, busca algo como daño corpus, sí o sí, y que te acompañe con probabilidad crítica y o daño crítico y o algún daño elemental. Para la forja de una Zau te dejo un enlace al simulador de Semlar en la descripción del vídeo. Solo ten en cuenta que a más daño base del arma, más daño harás con contagio de exodia, pero como ya he reiterado, con Chroma todo hace daño. Al respecto de la segunda opción, mi predilección es la Redeemer, Prime o normal, aunque recomiendo la Prime. El motivo es que se trata de un sable pistola, lo que significa que podremos atacar a distancia con sus disparos. Además, este sable pistola cuenta con un daño de explosión innato,
cuando activas el ataque pesado, por lo que abusaremos de su ataque pesado. Eso hace además que su mod de aura no importe, por lo que si no tienes el tan apreciado baile de balas, pleno mediodía sirve igual. Con este arma tendremos hasta 5 tipos de daño distintos. Se pierde el IPC, que habrá que buscar en la secundaria o primaria. Secundaria. Aquí hay muchas opciones, por lo que puedes adaptarlo a tus posibilidades, aunque mis 2 recomendaciones top implican hacer una hermana de parvos, pero vale mucho la pena. Por un lado están las Diplos Tenet, unas pistolas duales de gran cargador y alta cadencia. Estas las emparejo con la Redeemer. Por otro lado, la Detron Tenet, una escopeta de mano con un disparo alternativo muy decente. Esta va con la ZAU y contagio de Exodia. El motivo de ello es que la Diplos cuenta con IPC y la Redeemer no. Y la Detron no cuenta con IPC, pero contagio de Exodia de la ZAU sí. Yo uso la Diplos y la ZAU para tener IPC en ambas. Si vas a usar otra arma, intenta tener cubierto el impacto, perforación y cortante con la melee, secundaria o primaria, aunque lo ideal es tenerlo en todas, para no estar cambiando tanto de arma. Las builds que uso son las que se ven en pantalla, aunque tu selección de progenitor queda a tu criterio para adaptarlo a tu configuración de mods. En todo caso, debo advertirte que si tras las combinaciones de daños distintos solo cuentas en ese arma con el tipo de daño elemental que te da el progenitor, pongamos como ejemplo el magnético, a pesar del bufo de croma, será insuficiente para bajar rápido el escudo de la araña. Vas a hacer daño, pero muy poco, lo que te obligará a poner algún tipo de daño elemental primario o combinado para subir ese tipo de daño para que sea viable. Primaria. Para la primaria, si usamos la Zenith U Opticore o su versión Mándalo, seguiremos un patrón de mod similar al ya comentado, pero si vamos a usar la Ogris o su versión Cuba, no. El motivo es que la Ogris no actúa como un arma DPS para las fases de escudos de la araña. Este lanzagranadas no le pega mucho a ese boss, por lo que resulta lógico pensar que es para otro menester. ¿Y por qué la recomiendo? Pues porque es una buena alternativa para el caso que no hayas conseguido la Opticore Mándalo del evento Fracturas Termia o la normal. O con más razón si no tienes la Zenith, que se consigue como ofrenda por conexiones o login diario en las 300 y luego cada 200 más. Cierto que con la Ogris vas a contar con menos tipos de daño, pero solo pierdes 2 o 3, pues IPC puede estar en otras armas. Y cuando salga una debilidad que no tienes, cambia el daño con el operador, como explico en mi otro vídeo. Raro será que de 13 tipos distintos salgan 3 seguidos que no tengas. ¿Cómo se usa la Ogris? En la fase de romper balizas de la araña, la Zenith es de gran ayuda, algo menos la Opticore, pues pide tener la cúpula y la baliza en tu campo de visión. La alternativa, que está al nivel de la Zenith, es la Ogris, que acelera ese trámite sobremanera. Y lo mejor es que no hace falta que sea la versión Cuba, la normal basta. Para hacer un buen uso de la utilidad que brinda ese arma, cuando la araña lance las balizas, monta en tu Archway, siempre con el bufo de daño de croma activo, y conforme calcules dónde van a caer los pilones o bien tengas en tu campo de visión cada una de las cúpulas, dispara y olvídate. Quien hace el trabajo sucio tiene nombre: Napalm de Avizores Nocturnos, un mod el cual hace que los proyectiles que impacten sobre cualquier superficie creen un área de fuego continuo, con un total del 30% del daño base modificado del arma, suficiente para destruir esos palitos sin entrar en la cúpula. Esto te permitirá saltar rápido a la fase de romper las patas con el arcañón, y hablando de estos, arcañones. Como decía al inicio, lo que hayas visto de roba ganancias y que no sea posterior a junio del 24 seguramente esté desfasado por 2 motivos. El primero, desde la actualización 35 Susurros en las Paredes, diciembre del 23, la mayoría de las armas pesadas, popularmente conocidas como arcañones, duplican su daño base, pero paralelamente se agrega a la roba ganancias un 50% de resistencia al daño de estas, lo que hace que en el cómputo final peguen menos a la roba ganancias, no así al resto de enemigos. El segundo es que desde la actualización 36 Sombras de Jade, junio del 24, se simplifican las resistencias y vulnerabilidades de las armaduras, vidas, escudos y salud de las facciones enemigas, para pasar a basarse únicamente en las propias facciones. Eso hace que los 13 tipos de salud que había pasen ahora a ser solamente 4. Para el caso que nos ocupa, los corpus pasan a ser vulnerables a magnético y perforación, por lo que la roboganancias, con su armadura de aleación, deja de ser vulnerable a radiación y frío como era antes. Debido a ese cambio, los 3 arcañones que me parecen más útiles pasan a ser la Imperator Vándalo, el Velocitus y el Corvas. La Imperator ofrece una gran cadencia, un daño muy decente y su facultad de atravesar te será de gran ayuda en la fase de pilones con burbujas, pues puedes equipar la Imperator Vándalo al empezar o seguir con esta en mano, lo que te ahorra animaciones de las transiciones de armas y por lo tanto tiempo. Solo hay que tener los pilones en el campo de visión y verás que la burbuja no es problema para el Imperator Vándalo. Respecto al Corvas, hay que usar la versión normal, la Prime no, por 2 motivos fundamentalmente.
La versión Prime no sirve. No es que esté bug ni nada, es por su tipo de disparo. Este es similar al de la Plasmor Arc, un proyectil o pulso de energía. En cambio, el Corvus normal es como una escopeta. Dispara perdigones o pellets, que dicen los guiris. Y créeme, no hay nada que haga más pupa a los bosses que las escopetas de perdigones. La mayoría de bosses, para que no se vuelvan triviales o muy fáciles y que se puedan one-shotear, tienen cap de daño por proyectil que les impacte. Las escopetas, al disparar muchos perdigones, es decir, múltiples proyectiles, tienen una ventaja significativa sobre las armas que solo disparan un proyectil o rayo. A pesar de que llegues a ese cap con cada uno de los perdigones, al boss le van a entrar muchas instancias de daño, lo que posibilita que se dé el one shot. El segundo motivo para usar el Corvus normal es que a manos de croma la mayoría de los cañones, si están bien buildeados, parecen buenos o cuanto menos son decentes. Algunos más que otros, pero al fin y al cabo, para romper las patas y cuerpo de la araña sirven. Pero el Corvus normal es el que más rápido desempeña esa tarea, pues sin tener que cargar su disparo, puedes one-shotear las patas y cuerpos sin dificultad, como se ve en el inicio de este vídeo. Eso sí, las cosas cambian cuando debes hacer uso del Necramech para esta tarea, ya sea por tus preferencias o porque te has quedado sin munición en el ascañón o lo tienes en cooldown para invocar. Debes tener en cuenta que el mecha no cuenta con el bufo de daño de croma, ni se le puede aplicar a pesar de estar en rango, por lo que el daño del ascañón baja considerablemente. Es aquí en donde ya podemos descartar la mayoría de estas armas pesadas. Con el Corvus te garantizas el one shot, solo debes utilizar siempre el disparo cargado y estar apuntando para obtener las bonificaciones de enfoque crítico. Ahora bien, aquí es obligado usar un Riven con los atributos antes comentado, el de Corpus sí o sí, pues es la única forma de tener el multiplicador de daño por facción en el ascañón. Luego acompaña eso con multidisparo, CC, CD, daño elemental de electricidad o frío para combinar con el magnético e incluso daño base puede ir bien. Esta es mi build de mínimos con Riven claro. Para one-shotearla, con la versión Prime de cañón revestido de rubedo, puedo prescindir de munición doble Prime. Al revés no. Recuerda lo dicho antes, a la araña le han subido las resistencias a ascañones. El mecha tiene poco daño base y no puede bufar los ascañones. Como alternativa para usar con el mecha, propongo el Velocitus, que viene con daño base de las dos debilidades de los Corpus, magnético y perforación. Aparte, te pide poca maestría y la build no precisa de Riven. Como con el caso del Corvus, deberás utilizar siempre el disparo cargado y estar apuntando por el modo enfoque crítico. Los pequeños inconvenientes es que su disparo cargado cuenta con más tiempo de carga que el Corvus, y el tipo de proyectil del Velocitus hace que a veces no entre bien el daño a las patas de las roboganancias, también en parte por los hitbox de estas. Por lo general, intenta estar relativamente cerca y disparar cerca de la zona de la segunda parte articulada de sus patas para el one shot. Un Riven con las estadísticas sugeridas no viene mal para asegurar el bajarle siempre de una. Por último, si pasas del mecha, como suelo hacer yo, solo intenta controlar dónde están los mutiladores Terra. Estos son unos corpus que usan de arma pesada una Fluctus, un ascañón que de peculiaridad tiene atravesar hasta 100 metros. Cada vez que elimines a estos tipos obtendrás un paquete de munición de ascañón, lo que te ayudará a quitar el cooldown o tiempo de espera de invocación del ascañón y a recuperar munición. Como con la Corvus no usamos el disparo cargado y solo pegamos 5 tiros cada vez por ronda de patas y cuerpo, es posible que nunca te quedes sin munición, pero por si acaso lo comento como detalle interesante. Mi equipamiento. Entiendo también que hay que mostrar lo que yo uso, no tengo reparo en ello, pero advierto que la inversión de tiempo y recursos para conseguir algo más específico como lo que tengo equipado es superior a lo básico mostrado hasta ahora. Ten en cuenta que hay mods Prime, lo que significa mucho endo y créditos, además de Rivens, Cuba y roles, y que a su vez implica más formas en las armas y Warframe. Si me preguntas cuánto tiempo se gana al maxear tu equipo de este modo, debo decir que no es mucho. Puedes pasar de los 4 o 3 minutos largos con el equipamiento base a 2 minutos 30 o 3 minutos de media con este equipo mejorado. No te voy a engañar, es mucha inversión por apenas un minutito escaso. Pero bueno, todo suma y si tienes los recursos o te gusta hacer este bot, ¿por qué no? Mejorar no hace daño. Como se puede ver, a pesar de lo antes comentado, con mis 3 armas cubro todos los tipos de daño menos calor, aunque de forma pasiva lo cubre mi compañero bestia y mi tripulante élite con su Zar Cuba. La ventaja que le veo a usar la Zenith, Diplos y Zau con contagio es que las 3 tienen IPC, impacto, perforación y cortante, por lo que a veces me ahorro de cambiar de arma si las vulnerabilidades van seguidas. Otras veces es mi tripulante o el gato que salta una debilidad en esa fase de escudos. Pero las dos claves para ahorrar más tiempo o hacer el boss más rápido son
la interiorización de la mecánica de cada fase de la araña y lo que hay que hacer en ellas. Por eso recomiendo ver mi otro vídeo como base y previo a este. Y de segunda, tener siempre en mente cada tipo de daño que tienes equipado en cada una de tus armas. Con eso no hace falta primes, ni revenge, etc. El resto, quieres aplicarlo a tu estilo o forma de juego con lo enseñado hasta aquí. Estilo o forma de juego. Cabe tener en cuenta las distintas operaciones que no tienen que ver con el hecho de disparar a ese boss. Configurar y bindear las acciones que impliquen hacer varios movimientos en teclas o botones que no uses es una de ellas. Como es el caso, tengo bindeado al tripulante élite, a los espectros, los dispensadores de energía, el Arch Cañón o el Arch Wing o alas. Para ahorrar tiempo y no tener que buscarlo todo en la rueda de herramientas, solo debes ver qué espacio ocupan en la rueda de herramientas, ir a opciones, teclado, ratón o mando, según tu plataforma, y en configurar ve bajando hasta llegar a la tecla rápida de herramientas y su correspondiente número. Clic en Sin vincular y selecciona la tecla en donde aplicar esa herramienta. Asegúrate que en el slot de la herramienta que has seleccionado esté lo que quieras utilizar con solo pulsar ese botón asignado. Con respecto a la forma de jugar a la roba ganancias, en directa sinergia con los distintos elementos del equipamiento mostrado, las wills y los ataques de la araña, hay que jugar cerca de ella. Hay varios motivos para ello. Uno es evitar su ataque defensa, escudo repelentes, unas barreras protectoras gigantes que invoca a su alrededor y que, aparte del daño, empujan y derriban todo a su paso. Estos son invocados a ras de suelo y como máximo a 50 metros de altura, dependiendo de dónde te targetee la araña cuando va a lanzarlo. Pero tampoco te sitúes justo debajo, pues no vas a poder ver el estado de vulnerabilidad que marca encima de su cabeza. Ponte a unos 10-15 metros de su cara. Como apunte a algo dicho antes, esta distancia de juego hace innecesario usar contagio de exodia en R3. Como decía antes, no le sacarías provecho al daño que da el R3 y solo nos interesa por el proyectil. Otro es que esa distancia de juego hace que su torreta montada, una ametralladora que actúa independientemente de los otros ataques y que tiene debajo del cuerpo, te dispare continuamente, beneficiando poder cargar tu daño máximo de forma rápida. Otra más es que a esa distancia de juego hace que el daño de calor, que no cubro con mis armas, sea más fácilmente aplicable por mi compañero o tripulante, pues no atacan a otros enemigos lejanos, sino a la araña, o si atacan a los que hay debajo de esta, de rebote le pegan. Por último, solo llegar al spot de spawn de la araña recuerda de sacar el tripulante. Si vas solo y quieres reforzar, tira un espectro de Warframe. Soy consciente que igual no tienes todo el equipamiento ahora mismo y que puede que te cueste un tiempo el conseguir algunas de las cosas explicadas. Por eso, recomiendo que buildees con el equipo que tengas ahora, aproximándote lo máximo posible a lo enseñado. Y poco a poco ve mejorando tu arsenal con el PL que saques de aquí. Alternativas de Warframes. Terminando y hablando de carencias de equipo, si lo que te falta es lo principal, Chroma, aunque a pesar de tener el normal, esperas a la versión Prime para poner formas y reactor, o también si juegas en parte organizada en donde ya hay otros cromas, tengo algunas alternativas que pueden ayudar. Si eres nuevo en esto y quieres primero aprender las mecánicas de este boss explicadas en el otro vídeo, Revenant es tu seguro. Buildea a full fuerza por la inmortalidad que ofrece su segunda, piel hipnotizante. Otra opción puede ser Nova, full duración y con un mínimo de 155 de fuerza, tanto por su control como por su tanqueo con su primera, estrella nula. Si quieres ayudar a la party con buffos, Wisp, Jade, Mirage, Rhino, buildeados a fuerza, duración y algo de rango. Harrow a fuerza y algo de duración para críticos e inmortalidad. Dante o Trinity, con algo de fuerza y will equilibrada, pueden venir bien para la supervivencia de tu squad. Eso sí, no olvides de cambiar tus wills. Recuerda que con estos otros Warframes sí debes wildear tus armas con mods de daño base, sierra, golpe de avispa y punto de presión, salvo que te pegues todo el rato al player que juega con Chroma para recibir su buffo de daño. Por aquí Ira y hasta la próxima.